Bueno, con esto terminamos el día 18. Hoy es un día, la verdad, muy interesante. Y bueno, seguro, bueno, al final lo que he hecho también por aprender un tema que tenía un poco pendiente siempre en mente de aprender. Lo que he hecho es construir un intérprete. Entonces, este intérprete lo he adaptado según las normas que decían en cada una de las partes del ejercicio. Entonces, primero, bueno, pensaba usar un deck directamente, pero en este post de aquí he visto que implementaba, o sea, que lo implementaba como un stack con el método push y este le llamaba top, yo le he cambiado el nombre. Y luego, este intérprete al principio también lo había sacado de este post de aquí, pero al final lo he cambiado, la verdad es que bastante. Y bueno, voy poco a poco explicando el intérprete y de la parte 1 y luego de la parte 2 es bastante parecido. Lo que estoy creando es dos stacks. Un stack es como una lista en el que los valores hacen, el orden es como LIFO, o sea, last in, first out. O sea, el último que yo he puesto en este stack o en esta lista es el primero que luego voy a sacar. Luego un pointer que me está apuntando a un ítem, a un token de mi código. Luego el código, que ahora veremos lo que es. Y las operaciones que tengo. En este caso yo en el input ya he visto que lo único que tenía eran sumas y multiplicaciones. Y lo primero que me dice es que en este caso tenemos que evaluar el código ignorando la procedencia de operaciones entre multiplicación y suma. Lo único que sí que tenemos que antes evaluar lo que está dentro de los paréntesis. Y eso ahora después lo explicaré. Entonces, imaginaos, este intérprete es solamente para un código sin paréntesis ni nada. Simplemente para números y operaciones de más o menos. Que aparte están separadas. Yo aquí veo que están separadas siempre por un espacio. Entonces eso también me da una ventaja, ¿no? A la hora de tokenizar el código. Y la función que va a ejecutar todo esto lo que hace es que mientras este pointer no haya llegado al final del código, coge un token, aumenta el pointer en 1 y procesa el token, esta función do. La función do lo que hace es que si el token es de una operación, es decir, de multiplicación o suma, lo pone en el stack de operaciones. Si es un número entero, lo pone en el stack de valores. Y si no, bueno, me da un error. Y después ejecuta esta función que es shouldCalculate, que es que mira a ver si tiene que calcular un nuevo número. ¿Cuándo hay que calcular un nuevo número? Cuando tengo dos valores, o sea, dos elementos en el stack de valores y un elemento en el stack de operaciones. Cuando tengo eso, lo que tengo que hacer es sacar estos dos valores y aplicarle esta operación. En este caso, como tanto la suma como la multiplicación da igual el orden de los valores, pues no me tengo que preocupar de cómo saco esos valores o cómo los ordeno. Pero bueno. Entonces primero me aseguro, o sea, miro a ver si hay dos valores en el stack de valores. Me aseguro de que solamente haya uno en el de operaciones. Saco el de las operaciones, ¿vale? Saco esta operación y luego, usando este mapping de aquí arriba, ¿vale? Si la operación es asterisco, o sea, multiplicación, ejecuto la función self_mul. Y si no, self_plus, ¿vale? La ejecuto aquí con estos paréntesis. El self_plus lo que me hace es sacarme dos valores y me los suma y los vuelve a poner en el stack de valores. O sea, saca los dos que teníamos, los suma y lo vuelve a poner. Entonces ahora tendré solamente un valor en el stack de valores. Mientras que el de multiplicación hace lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el siguiente valor... o sea, yo después tendré una operación, en ese momento no habrá que calcular nada, luego tendré un valor, entonces el shouldCalculate otra vez me devolverá true, o sea, dirá que sí, entonces ya cogerá estos dos y le aplicará esta operación. Entonces con esto puedo interpretar un trozo de código. Para parsear el código lo que hago es dividirlo en espacios en blancos y luego crear una lista. Si el token es multiplicación o suma, añado el token directamente y si no, lo convierto en número entero. Entonces, por ejemplo, aquí pues el código sería una lista así. Y el intérprete al final tiene una función .result que me devuelve el valor que haya en ese momento en el stack, que debería ser solamente 1. Y le hago el .run, que lo que me hace es ejecutarme todo el código, y el .result, que me devuelve el resultado final. Entonces todo esto lo meto dentro de una función que se llama interpretCode, que lo que me hace es parsearlo, crear un intérprete de este código, lo ejecuta. Bueno, aquí esto lo había puesto porque al principio me ha dado algunos errores para ver por qué era, pero no haría falta como tal. Y me devuelve el resultado.
Y luego, para lo que he hecho así un poco a lo cutre, digamos. Se podría haber hecho todo con el intérprete, incluso para tener en cuenta los paréntesis, pero yo lo que he hecho es con regular expressions es buscar un bloque que estuviera entre paréntesis y que dentro no tuviera paréntesis. Entonces así me aseguro ya que es, por ejemplo, pues aquí este 4 más 4 sería uno de estos. Entonces me devuelve la ubicación en la que está este trozo. Con el group 1 me devuelven sí, porque aquí estoy capturando el grupo con estos paréntesis de aquí, ¿vale? Esto es un poco esta regular expression es un poco difícil de leer porque hay paréntesis escapados y paréntesis para capturar un grupo. Aquí entre estos corchetes es donde defino el grupo, que es que no tiene un paréntesis dentro. Realmente este paréntesis, este de aquí no haría falta, porque si no hay uno que abre, tampoco habría uno que cierra. Y entonces, una vez que he capturado esta expresión, la interpreto con la función que tenía antes, que me va a devolver un valor. Entonces, lo que hago es, en mi cadena de texto anterior, voy a sustituir todo este rango de caracteres, es decir, todo el paréntesis que había antes, por el valor que me ha dado el hecho de interpretar esta expresión. Y entonces, todo al final esto lo he metido dentro de una función que se llama findParentGroup, o sea, me busca un grupo con paréntesis. El replaceString me pide una cadena de texto original, las ubicaciones de los caracteres donde quiero sustituir y el valor nuevo que quiero sustituir. Entonces me devuelve el string original hasta el inicio de este span, luego el valor que quiero sustituir y desde el final del span hasta el final de la cadena de texto. Y finalmente todo esto lo abstraigo dentro de una función que se llama quitar paréntesis, que es que mientras haya paréntesis en el código, le digo que los busque, me interprete el código que hay adentro y me lo reemplace. Y al final esto me devolverá una cadena de código ya sin paréntesis que la puedo volver a interpretar otra vez. Y al final lo pongo todo en una función que se llama do. Entonces do lo que me hace es eliminarme todos los paréntesis, interpretando el código que haya siempre dentro, digamos recursivamente. Y al final el código final que tenga me lo interpreta. Aquí hago unos tests con los ejemplos que daban en el enunciado, que pasaban todos. Y lo que hago es sumar todos los valores. Y para la parte 2, lo que cambiaba era que ahora sí que los operadores sí que tenían una preferencia. ¿Qué pasa? Que un orden de precedencia. ¿Qué ocurre? Que el orden de precedencia era justo al contrario que es el de la realidad. En vez de ser ir la multiplicación antes que la suma, iba la suma antes que la multiplicación. Claro, si en verdad fuera la multiplicación antes que la suma, podríamos hacer el eval de Python, podríamos hacer eval 1 por 2 o 1 por 3 y ya me lo devolvería. Pero ¿qué pasa? Que es al revés, entonces no lo podemos hacer. Y en este caso mantenemos un poco la misma estructura del intérprete. Lo que cambia es que creamos un orden de precedencia, es decir, que la suma tiene una precedencia mayor que la multiplicación. Esta función se queda igual. Y lo que cambia principalmente es la función de do y la función de shouldCalculate, que ahora le hemos llamado process. Bueno, la de resultado también, ahora veremos por qué. Entonces, si el token es una operación y el stack de operaciones está vacío, lo añado directamente. O sea, si la longitud es 0, es decir, está vacío, pues lo añado. Si el token es un número entero, lo añado al stack de valores. Y si no, bueno, un error que en principio no debería llegar nunca aquí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, lo interesante es qué pasa cuando yo ya tengo operadores en el stack de operaciones y tengo un operador nuevo. Pues aquí lo que estoy... Bueno, tengo aquí varios prints entre medias porque estaba al principio intentando entender cómo funcionaba. Lo que tengo que hacer es, mientras haya operadores, o sea, mientras tenga operaciones, ¿vale? Y la precedencia, si yo tengo todo mi stack de operaciones, mientras la precedencia del que tengo arriba del todo del stack sea mayor que el nuevo que viene ahora, ejecuto esta función que se llama selfProcess, que ahora veremos qué hace. Y si no es mayor, o sea, hemos dicho que si el orden de precedencia, esto es mi stack, si el orden de precedencia, el que está arriba del todo, es mayor que el que viene ahora, hago el proceso. Y si no es mayor, directamente añado el siguiente, que tendrá mayor precedencia que el que estaba debajo. O sea, si no se cumple que este es mayor que este, lo añado, entonces ahora el que ha añadido es mayor que el que había debajo. Y esta función selfProcess lo que me hace es parecido a lo del do de antes, solo que no hace ningún chequeo de que solamente haya dos valores. Saca la última operación
y la aplicas. Si es una suma, pues una suma, y si es una multiplicación, pues una multiplicación. Y al final, ¿qué pasa? Que ahora en el result, o sea, esto básicamente lo que le estoy diciendo es, tú ve añadiendo valores y operadores, a menos que en algún punto el operador que viene sea menor. Entonces, en el caso de que sea menor, primero aplica este que había a estos dos y luego pones el otro. Entonces, luego a la hora de hacer el result, pues yo puede que tenga un stack grande de operaciones y un stack grande de valores, entonces ya lo que haría es ir procesándolas todas porque ya sé que están en el orden de precedencia que tienen que estar y devuelvo el valor final. Entonces, haciendo este cambio del intérprete, que bueno, en verdad lo he sacado de esta respuesta a Stack Overflow, que explicaba un poco el... De hecho, aquí incluso lo explica usando paréntesis, pero como ya había hecho esto de las regular expressions, pues digo, sigo así. Y simplemente cambiando el intérprete, lo demás lo dejamos todo igual. Aquí los tests quedaban en el ejemplo, he visto que pasaban todos y ya lo he ejecutado. Y el número final que daba, pues ese era el resultado correcto, que ya lo tenemos aquí, los 2 días terminados. Así que nada, esto era el ejercicio de hoy. La verdad es que bastante interesante el hecho de tener que construir un intérprete. Y al principio estaba pensando en otra forma de hacerlo sin tener que llegar a construir el intérprete. Pero bueno, al final me he puesto, después de leer el post del blog, a hacerlo poco a poco. Y he dicho, bueno, pongo a grabar la pantalla y ya lo explico todo al final. Así que, bueno, bastante interesante, ¿no? También el Advent of Code, ¿no? Está bien aprender, para aprender cosas nuevas. Yo nunca había hecho un intérprete, ni sabía exactamente cómo funcionaba. Pero bueno. Así que nada, nos vemos en el ejercicio de mañana. Hasta luego.